luz de tu santidad en mí. Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis queridos televidentes, de su canal preferido, favorito, TV Suezca, canal 8. Estamos en este programa Volver a las Fuentes, volver a la Sagrada Escritura, volver a todos los escritos de la doctrina de la Iglesia Católica, el Catecismo, y nosotros seguimos compartiendo cada 8 días con ustedes ese bello texto del domingo para irnos preparando lo que será realmente esa participación dentro de la Sagrada Eucaristía todos los domingos. Así que, mis queridos hermanos, yo los invito para que dispongan su mente, dispongan su corazón. Quienes me están viendo en ese momento, contemplando en ese momento, les invito para que también tomen sus Sagradas Escrituras allá en la casa, en los lugares donde ustedes están en este momento, y vamos a reflexionar especialmente el texto bíblico del próximo domingo. Vamos a reflexionar a San Juan en el capítulo 6 del versículo 51 al 58. Repito la cita bíblica: San Juan capítulo 6 del versículo 51 al 58, para que vayamos preparando también nuestra vida espiritual. Para dar inicio a ese programa Volver a las Fuentes, quiero invitarlos de manera especial para que ustedes y yo contemplemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual, que realmente Él vaya abriendo, disponiendo nuestro corazón a esa escucha generosa, a esa entrega total de nuestro Dios, de nuestra vida espiritual. Y yo los quiero llevar a lo largo de este encuentro a que descubramos el amor que Dios nos tiene a través de su Sagrada Escritura. Por eso pidamos la asistencia del Espíritu Santo en esta tarde, en este día, para que podamos vivir realmente disponibles a la escucha, disponibles a eso que el Señor nos quiere mostrar en su palabra, en esa palabra revelada. Ven, Espíritu Santo, transforma nuestros corazones, transforma nuestra vida, abre nuestro entendimiento a esa sabiduría que proviene de ti. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones con ese fuego ardiente de tu palabra, que nos inunda, que nos fortalece, que nos conduce a ese encuentro definitivo con el Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar
y perfección al acabar. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Que la gracia del Espíritu Santo llene nuestra vida espiritual, nos abra el entendimiento, nos abra esa razón, esa inteligencia, para que podamos descubrir todo lo que Dios nos quiere regalar en este día. Vamos ahora a escuchar el texto bíblico que será proclamado, el Santo Evangelio que será proclamado el próximo domingo en la Sagrada Eucaristía, y los invito para que reflexionemos en ese Santo Evangelio. San Juan capítulo 6 versículos 51 al 58, recordando también que es la gran solemnidad del Corpus Christi. Nuestra Iglesia Católica celebra este gran acontecimiento de la presencia viva y real de Jesucristo en la humanidad. Por eso los voy a invitar para que contemplemos este texto bíblico. Enseñando un día en la sinagoga, dijo Jesús a la multitud: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús le respondió: Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A mí me envió el Padre, que tiene vida, y yo vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dirijamos nuestra mirada a este Santo Evangelio del próximo domingo. Lleguemos al núcleo, al culmen del discurso del pan de vida que aparece en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, discurso del pan de vida. Y este es el ápice, es el culmen de este gran discurso, la revelación de Jesús sobre sí mismo. En la Sagrada Eucaristía llega al momento culminante, un evangelio espectacular, un evangelio bellísimo. Una vez que nosotros descubrimos que no solo Jesús es el verdadero pan del cielo, el pan de vida, sino que hay que comerlo, hay que pasar de comer el pan a comer la carne de Jesús. Y con esto se alude al misterio de la encarnación, porque el término carne aquí evocaba la palabra se hizo carne. Se añade entonces una especificación importantísima. Yo la doy para la vida del mundo. Es mi carne para la vida del mundo. De esta manera
se nos está enseñando a comprender y acoger el misterio del sacrificio redentor de Cristo en la cruz, el pan eucarístico. Ahora avanzamos nosotros en ese contexto, en ese momento en el que Jesús habla sobre sí mismo y dice, y empieza incluso ese discurso del pan de vida diciendo yo soy. Aparece repetidas veces en el mismo discurso, en el capítulo 6, yo soy. Para llegar a ese texto bíblico donde se manifiesta realmente, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Eso tiene una importancia grandísima en razón a lo que nosotros celebramos, que es precisamente lo que les voy a tratar de presentar más adelante en la segunda parte de nuestro programa. Cómo nosotros creemos y en qué creemos, por qué celebramos y por qué vivimos este gran acontecimiento de la Sagrada Eucaristía. Pero para llegar allá tenemos que entender muy perfectamente el texto bíblico. Hay que escudriñar paso a paso lo que nos dice el texto bíblico. Realmente es una grandeza enorme. La gente había sentido resistencia frente a las palabras de Jesús cuando dijo, he bajado del cielo. Ahí ya causa polémica, ya causa discusión entre los judíos. Inmediatamente se dicen, pero si conocemos el maná, si conocemos también ese pan que le era dado o le fue dado al pueblo de Israel por el mismo Dios, ¿cómo viene a decirnos que es el pan vivo bajado del cielo, o que ha bajado del cielo, si nosotros sabemos y conocemos realmente quién es Él? Sabemos quién es su mamá, sabemos quién es su papá, sabemos que Él, de dónde proviene. Ahí es entonces donde se manifiesta esa encarnación. Se manifiesta ese gran misterio de revelación. Y aparte de eso nos encontramos también con otra resistencia. Cuando Él dijo, mi carne para la vida del mundo, inmediatamente la gente se pregunta, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? ¿Cómo se atreve a decir que Él es el pan vivo bajado del cielo, el que coma de mi cuerpo, beba mi sangre, obtendrá la vida eterna? No es posible. La gente no entiende. En el momento en que Jesús les habla y les expresa estas palabras. Y si no entendían en aquella época, mucho menos hoy. Nosotros no entendemos qué es la Sagrada Eucaristía. No comprendemos ese gran misterio. Realmente aquí es donde comenzamos nosotros a divagar un poquito sobre la Sagrada Eucaristía. Qué tristeza que nosotros también, ya con todo lo que Jesús nos ha enseñado, Jesús nos ha mostrado, que si vivimos nuestra vida cristiana, participamos de una vida sacramental, ¿cómo es posible que un joven, después de recibir la Sagrada Eucaristía, su primera comunión, no vuelve a comulgar? ¿Qué llaman eso? Nosotros tenemos que sintonizarnos con mi Dios, estar con mi Dios. Realmente nosotros tenemos una catequesis previa al sacramento, y eso es lo que marca el nivel de conocimiento y de aceptación a este valiosísimo sacramento, como lo es la primera comunión. La primera comunión no son las fotos, no es la fiestica para el niño, no es la comida, no es el banquete material, no es el almuerzo que le vamos a preparar al niño.
Y muchos sí estamos estamos pendientes de esa parte. Ahí sí estamos equivocados, porque eso la primera comunión no se enfoca hacia eso material. Si el muchachito está pensando en qué es lo que va a recibir de regalos materiales, plata, ropa, cosas materiales, está muy equivocado. Estamos equivocados totalmente todos, refiriéndonos a este gran acontecimiento de la Sagrada Eucaristía. Por eso nosotros tenemos esta gran solemnidad en nuestra iglesia, el Corpus Christi, para precisamente afianzar, crecer en nuestra vida espiritual. Y el único sacramento que planifica toda la acción de Dios es precisamente el sacramento de la Eucaristía. Nosotros no podemos estar pensando en que el sacramento se recibe una única vez, la primera comunión, y entonces a eso le agregamos la primera y última comunión que nosotros recibimos. Entonces de ahí en adelante ya el muchacho no vuelve a comulgar, y ya tampoco lo hará de adulto y tampoco lo hará de viejo, y se muere así. Hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, porque esta vida espiritual es realmente un encuentro con mi Dios, es realmente estarse uno alimentando de la vida espiritual, estarse uno alimentando de su palabra, estarse uno alimentando del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio de este domingo responde a esos interrogantes, responde a esa vida espiritual. Contiene 7 afirmaciones. Óigame muy bien, quiero que tratemos de asimilar y ojalá que tengan su Sagrada Escritura y vamos comparando. El Evangelio San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. Tiene 7 afirmaciones. Sabemos que al evangelista San Juan le gusta mucho el número 7. Al discurso del pan de vida. ¿Recuerdan ustedes cuando les había dicho que hay 7 preguntas que sirven de hilo conductor y que dan esa estructura, dan ese esbozo general? Nosotros encontramos estas 7 afirmaciones. En las 7 afirmaciones se repite el mismo concepto y ustedes las van a escuchar a continuación. En las 7 afirmaciones se repite siempre, ni una sola vez falta la palabra comer. Comer, sí, el verbo comer, lo que les gusta a muchos por ahí, comer, comer y comer y comer. Comer significa asimilar, significa saber decir el amén eucarístico, significa hacer verdaderamente la comunión. No un Jesús al cual contemplamos a distancia, un Jesús al cual ahora nosotros encarnamos, al cual ahora nosotros hacemos una sola cosa con nosotros. Son 7 afirmaciones, en las cuales se repite la palabra comer. Siempre hay una variante, siempre hay una nueva luz, siempre se abre una nueva ventana para que comprendamos la profundidad del misterio, de ese misterio revelado. La primera afirmación es entonces que comienza en negativo, en condicional. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Si no coméis la carne, si no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Primera afirmación. La segunda afirmación está dentro de ese contexto. Por el contrario, es positiva. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La tercera afirmación vuelve a insistir: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La cuarta afirmación:
vuelve sobre el mismo concepto con una proposición interesante que habla ahora de la alianza. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Es una alianza, es ya ese pacto que nosotros empezamos a tener con Jesucristo mismo. La quinta afirmación: así como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. La naturaleza de la alianza entre el discípulo y el maestro viene de la comunión del Padre y el Hijo, precisamente, porque comulgar es hacer viva esa alianza con Cristo y en Él con la Santísima Trinidad. Aún recordando todo lo que hemos nosotros vivido en el anterior domingo, donde contemplamos nosotros esa solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Recuerdan ustedes? Los que pronto estuvieron en la Sagrada Eucaristía, se hacía énfasis y los textos nos hacían tomar conciencia. Miren que estamos escudriñando la palabra de Dios, estamos volviendo a esa fuente importantísima, que realmente el manjar por excelencia, la palabra de Dios. Es esa alianza con la Santísima Trinidad, es hacer comunión con la Santísima Trinidad. Ahí es donde nosotros empezamos a tener ese encuentro muy íntimo con el Dios vivo y verdadero. La sexta afirmación es otra afirmación impositiva. Jesús dice lo que ocurre enseguida: este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron vuestros antepasados y ellos murieron. Recuerden que el pan que comieron los antepasados, el pueblo de Israel, fue el maná. Mientras ellos iban caminando por el desierto, ellos mismos exigieron comida a Moisés, y Moisés clamaba a Dios, pedía a Dios, y en esa súplica pues Dios alimenta al pueblo y lo sacia con el maná. Y partiendo de esta realidad negativa, que es no como el que comieron vuestros antepasados, ese pan que perece, el pan que perece es este material, ¿no? Uno come y come pan y se vuelve a engordar. Entonces, uno come. Ahí es donde nosotros podemos entender esa parte. Ellos murieron. Uno come ese pan material, pero muere. Uno realmente en esa parte sí, y muchos dicen, por ahí se ríen, uno no come tanto pan porque dice, ay, es que me engordo. Ese es el pan, ¿cierto? Ese es el pan material. Come y come pan material, el pan, la harinita, ya haciéndole propaganda un poquito a las panaderías aquí en Suezca. Coman el pan, pero ese pan no es el pan del que está hablando el Señor Jesús acá en este texto bíblico. Nosotros contemplamos el pan del cielo, el pan vivo bajado del cielo. Entonces esa última afirmación, la más vibrante, la más alta, es la positiva para aquel que entra en alianza y entra en comunión con Cristo a través de la Eucaristía. El que coma de este pan vivirá para siempre. Qué hermoso es ese texto, ¿no? Que finaliza diciendo y afirmando esto: el que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma, es que no es el que deje de comer, no, el que coma de ese pan vivirá para siempre, tendrá vida eterna. Es el pan que vivo bajado del cielo, es el mismo Jesús. Es totalmente diferente al pan material. Nosotros podemos y tenemos que hacer esa diferencia, esas diferencias que aparecen dentro de este ámbito. Nosotros, cada vez que asistimos a la Sagrada Eucaristía,
nos alimentamos con el pan vivo bajado del cielo. Ahí está realmente esa entrega como tal. Como ya hemos dicho, estas 7 afirmaciones repiten una sola idea. Jesús es el verdadero pan. El pan que da la vida eterna. Todos vivimos de Él, vivimos de lo que recibimos y ese pan tiene que ser comido. Y comerlo significa no solamente asimilarlo como palabra y como ejemplo, como modelo de vida, sino asimilarlo como víctima ofrecida en sacrificio por nosotros, por nuestra salvación. Víctima con la cual hay que entrar en una misteriosa comunión. Recordemos que Jesús se entrega una sola vez cruentamente. Y ese hecho es el hecho precisamente de la cruz, cruentamente, donde nosotros contemplamos a ese Jesucristo doliente, ese Jesucristo ensangrentado, donde Él derrama la sangre por la remisión de los pecados de la humanidad. Ese es el sacrificio cruento. Pero nosotros celebramos todos los días, los que asistimos a la Santa Misa, celebramos el sacrificio incruento, es decir, donde ya no hay, donde no hay sangre, donde no hay dolor. Ese es el sacrificio incruento. Y nosotros tenemos que renovar, tenemos que actualizar ese gran acontecimiento, recordando esas palabras del Señor Jesús, donde dice: hagan esto en memoria mía. Es recordar ese gran acontecimiento, ese gran hecho que nos adentra un poco en esa comunión íntima. Por eso es la primera comunión, la sagrada Eucaristía, la comunión. Vamos a comulgar, vamos a estar en gracia, vamos a estar unidos a la familia de Dios por la comunión. El que comulga con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo entra a formar parte de esa comunidad, de esa familia trinitaria. Esto es todo un hecho teológico donde nosotros empezamos a entender ese texto. Cada vez que comulgamos nosotros estamos invitados a asimilar el pan, es decir, Cristo. Nosotros no podemos decir que desayunó simplemente colocando el pan sobre la mesa, mirándolo un par de minutos y pensando que ya desayunó. No. Nosotros tenemos que coger el pancito y tenemos que comerlo, tenemos que saborearlo, tenemos que degustar, este pan tan rico, en el pan material, ¿no? Este pan tan rico, este pan de sal, pan de dulce, con arequipe, es degustar, ¿cierto? Pero en la vida espiritual es totalmente diferente. Ahí se degusta ese manjar celestial, es degustar al mismo Cristo, degustarlo en ese ámbito espiritual, ¿no? No es de pronto caer en la tentación, eso es pecado, llegar uno tal vez a tomar la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía y comenzar a saborearla. Eso nunca se debe hacer, porque recordemos que el pan que nosotros utilizamos en la Sagrada Eucaristía es un panásimo, un pan sin dulce, sin sal, un pan sin levadura, porque es encontrar esa fuerza, esa esencia única, esa naturaleza, esa substancia que cambia, que es precisamente la substancia del panásimo y pasa a ser precisamente el mismo Jesucristo,
Por eso nosotros tenemos que tener mucha reverencia ante la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía. Nosotros la recibimos de manos del ministro sacerdote, preferiblemente en la boca, no en las manos, porque realmente no estamos preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo en la mano y luego hacer esto. No, yo pienso que nosotros debemos estar un poquito preparados para ese gran acontecimiento. Es un hecho grande que nosotros celebramos todos los domingos, cada 8 días. Qué bueno es nosotros tener ese acto de reverencia, de honor ante mi Dios que se hace presente. Son cositas que yo también voy dando para que nosotros aprendamos a vivir ese gran acontecimiento de la Sagrada Eucaristía. A Jesús hay que comerlo. ¿Qué quiere decir eso? No basta únicamente con mirarlo y mirarlo y mirarlo, la miradera. Hay que encarnarlo, hay que hacerlo vida en nosotros. Y lo que nosotros encarnamos, lo asimilamos, lo hacemos una sola cosa con nosotros. Es nada más y nada menos que la misma cruz de Jesucristo. Nosotros tenemos ese acontecimiento en nuestra vida. Cuidado con esto que estoy diciendo, mis queridos hermanos. Nosotros recibimos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía todos los domingos. Y ojalá el que es buen, fiel cristiano asiste todos los días a la Sagrada Eucaristía y todos los días comulga. Oiga, todos los días usted es sagrario del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es sagrario. Usted se convierte en sagrario para nuestro Señor Jesucristo. Por eso ustedes y yo no debemos salir de la Sagrada Eucaristía y luego ir y saciar nuestra sed en una cantina, en una tienda. No, eso no es, porque ahí se perdió. Acaba de comulgar, lleva a Jesucristo en su corazón. Usted es sagrario de Jesucristo, de ese pan celestial, ese pan vivo bajado del cielo, y usted va y deposita ya en la tienda, se sacia tomando cerveza. Pues difícil, hermano, difícil. Entonces nosotros tenemos que ser pulcros en esa parte, tenemos que aprender a vivir realmente encontrando ese respeto hacia lo sagrado. Cuando comulgamos, encarnamos el sentido de la muerte y resurrección de Cristo. Estamos comulgando con la cruz. De esa manera, al asimilar a Cristo, nos hacemos también proexistentes, nos hacemos Cristo crucificado para los demás, o sea, aquel que da la vida por nosotros. Bueno, queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa en esta bella profundización que estamos haciendo con referente a esa gran solemnidad del Corpus Christi, y luego continuaremos mostrando ese gran acontecimiento que es para nosotros la Sagrada Eucaristía. Ya regresamos.